tema realmente es importante, ya sea que ustedes sean contratistas, ya sea que sean autoridades, porque en uno o en otro caso tiene mucha relevancia. ¿Y por qué tiene relevancia? Por la gran importancia que implica la ejecución de obras y la contratación de obras. ¿A cuánto ustedes creen o de repente han averiguado se eleva el monto del negocio de las contrataciones en obras en el Perú? Obras públicas nada más. ¿Tienen una idea cuánto puede estar involucrado en dinero cada año en nuestro país en contrataciones de obras públicas? 18.000 millones de soles. Y en consultorías, es decir, en elaboración de expedientes y supervisión, casi 1.000 millones de soles. Entonces, como se darán cuenta, es un negocio bastante fuerte. Obviamente, si a eso le adicionamos otro tipo de contrataciones de bienes, de servicios, entonces estamos bordeando los 40.000 millones de soles. Entonces, aparece un aspecto de suma importancia de este tema, que es precisamente su carácter comercial. Y si es el carácter comercial, entonces va a aparecer también los intereses que están en juego. Porque cuando hay negocios, cuando hay dinero de por medio, entonces hay muchos intereses. Pueden haber intereses legítimos de empresarios en entrar en este negocio y ganar dinero. Pueden haber intereses legítimos de la población en ver una obra que tanto tiempo han esperado, pero también aparecen otro tipo de intereses. En la actualidad no hay cifras exactas, pero la Contraloría General de la República y el Banco Mundial han estimado que alrededor del 10% de estos 20.000 millones de soles solo en obras se pierden en actos de ineficiencia y corrupción. Estamos hablando cerca de 2.000 millones de soles solo en obras, ¿no? Entonces, basta con ver muchas obras que han quedado abandonadas, basta con ver muchos proyectos mal terminados y en fin una serie de problemas que se generan. Y la pregunta es, ¿y por qué tantos problemas en la contratación con el Estado? Y entonces algunos dicen, no, si le preguntamos a una autoridad, le preguntaron a un presidente regional y le dijeron por qué cree que se debe la ineficiencia, por qué se demora tanto la contratación de su obra. Y él dijo, bueno, la ley de contrataciones es una de las causas principales. A otro funcionario le preguntaron, dijo, bueno, este es el SNIP. Si no fuera el SNIP, la cosa fuera más fácil. Y cada uno tiene una serie de excusas en nuestro país, ¿cierto? Sin embargo, para poder entender un poco por qué hay tantos problemas en estas contrataciones, uno tiene que ver sus tres variables fundamentales. ¿Y cuáles son las tres variables fundamentales que intervienen en la gestión de obras públicas? Está en efecto la ley de contrataciones, está la gestión pública, y la gerencia pública, qué tan buena es, y también está el Sistema Nacional de Control. Si no se avanza en la optimización de estas tres variables, difícilmente se va a poder avanzar, difícilmente se va a poder concretar buenos proyectos. Visto esto, lo que nos interesa y a lo que han venido ustedes es para ver lo que se refiere a la legislación en materia de contrataciones con el Estado. Si quisiéramos solamente repasar la legislación de contrataciones con el Estado, entonces tendríamos que empezar directamente desde cuando se va a iniciar un proceso de selección para contratar al contratista para que ejecute la obra o para que supervise la obra. Sin embargo, hacerlo de esa manera también nos saca de contexto de lo que en realidad significa una obra, de lo que significa o cuál es el objetivo final de una obra. Si partimos solamente del hecho de la contratación de una empresa para que construya una obra, entonces estamos pensando en la obra, estamos pensando en el edificio. No obstante, una obra, una infraestructura, no tiene un fin en sí mismo, ¿o sí? En realidad es un medio para algo más, es un medio para conseguir un objetivo público en este caso. Siendo así, nos interesa en realidad verlo desde lo que es un proyecto. Si no vemos desde un proyecto, entonces luego más adelante van a aparecer, ¿serán estos adicionales? ¿Debemos construirlo? ¿No se debe construir? Y luego aparte aparecen normas, como lo van a ver luego, que entran en contradicción, porque cuando se ha visto
la legislación de este tema, cada uno ha legislado de manera independiente. Por un lado, el Ministerio de Economía con el Sistema Nacional de Inversión Pública, por otro lado, la Contraloría, y por otro lado, el Congreso con la Ley de Contrataciones del Estado. Y sin embargo, todo esto es un solo producto. Por eso el tema, antes que contratación en obra pública, lo he titulado Proyecto de inversión en infraestructura, que es lo que realmente interesa para el tema. Ustedes probablemente en su afán diario habrán visto algunas obras que se han construido y no han servido para el fin que se supone que debía servir. En nuestro país hay un montón de ejemplos de esto, ¿no? Otras veces se ha construido y resulta que está sobredimensionado. En Chota creo que se construyó un hospital con 120 camas y solamente se utilizan 30. En Tacopara se construyó un mirador turístico de 4 o 5 millones de soles y sin embargo no se hizo la evaluación de cuánto va a costar el mantenimiento y su operación y al final se abandonaba, ahora ya está en ruinas. En Echeraki, ustedes conocen, ¿no han escuchado de Echeraki? Ahí está el gas de Camitea, que sobra la plata. Entonces, han construido, por ejemplo, un estadio de fútbol, más o menos para unos 6.000, 7.000 espectadores, y toda la población de Cheraki no supera los 2.500. Tienen un parque donde hay un tobogán eléctrico que se mueve con corriente eléctrica. Ustedes pagan 5 soles y tienen que prender toda esta infraestructura por 5 soles. Obviamente tampoco justifica, y poco a poco se han ido abandonando estos proyectos. En Tumbes ha construido una serie de monumentos que no tienen ahí, la plaza de armas de Tumbes, a la espalda hay un malecón en el río que ha costado como 4 o 5 millones de soles, un malecón de 2 pisos, y sin embargo creo que en la noche no va uno que otro vago por ahí, pero en realidad no se usa. ¿Por qué? Porque el funcionario público, el alcalde, él pensó en una obra donde insultar su nombre, sin pensar en realidad para qué iba a servir. Y otras veces, por ejemplo, Piura tiene una de las infraestructuras viales, locales, más deficientes de Perú. Todas sus veredas, sus pistas están en malas condiciones. ¿Por qué? Porque lo construyen mal y luego no tiene drenaje, llueve, se empoza y se levanta todo el asfalto, el ladrillo, la adoquín que le ponen y ya no sirve. Es decir, se piensa solamente en la etapa intermedia, que es la etapa de inversión. Nos importa el expediente, nos importa la obra y después no hay mantenimiento o no se ha trabajado bien en la primera etapa de prefactibilidad, que ya no existe, de factibilidad y perfil en la actualidad. Lo importante es tener en cuenta que cuando pensamos en una obra es las 3 etapas: la preinversión, la inversión y la postinversión. Solo así podremos tener un proyecto realmente bueno. Muchas autoridades especialmente critican mucho la primera etapa, dicen que la primera etapa no sirve. Yo una vez asistí a una audiencia pública regional y el presidente regional decía, trataba de construir una carretera que iba a unir 2 distritos, decía, ¿por qué tiene que haber, tenemos que elaborar un perfil o una factibilidad y todo el mundo sabe que es necesario construir esta carretera? Es una pérdida de tiempo, decía, es burocracia pura, simplemente hay que construir la carretera y punto. Otra autoridad en una región que le falta hospitales, que efectivamente no tiene, si acá necesitamos construir un hospital, entonces ¿por qué tenemos que hacer factibilidad? ¿Cuál es la razón? Si todo el mundo sabe que lo único que hay que construir es el hospital. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer ese perfil? ¿O por qué la factibilidad? ¿Por qué en efecto si sabemos que de repente hay que construir una carretera para unir 2 distritos, hay que construirlo? Entonces, ¿para qué hacer el perfil? ¿Por qué no construirlo solamente? Para ver la rentabilidad de ese proyecto. Un parámetro para la inversión es la rentabilidad de ese proyecto. Ahora, pero por ejemplo, un hospital podría decir, o ya lo cambiamos de carretera a hospital. O sea, bueno, como va a ser hospital, igualmente va a ser rentable, socialmente hablando. O sea, todo hospital, todo colegio,
siempre, obras de agua y de sal, siempre son rentables socialmente hablando. Entonces digo, pero ya, pues, la rentabilidad ya está ahí, entonces ¿para qué? ¿Para qué hacemos esa primera etapa? No tiene sentido, dice la autoridad, así decía la autoridad en una audiencia regional. Y en efecto la presupuesto tan en el SNIP es una traba. No, es que iba a dimensionar exactamente la magnitud del proyecto. Claro, eso es es decir, en efecto, estamos de acuerdo que hay que construir la carretera, ahí estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿y cómo lo construimos? ¿De qué material lo construimos? A nivel de afirmado, lo hacemos asfaltado, ¿de qué grosor? ¿De qué ancho? Y para eso, ¿qué tenemos que saber? La cantidad de vehículos que se trasladan para ahí, que son pesados, como son muchos, entonces en función de eso se va diseñando el material y la magnitud del proyecto. Además que la población va a estar de acuerdo o no, porque muchas veces se ha intentado hacer proyectos y la población se ha opuesto y se ha tenido que paralizar. Hay que conversar con la gente para saber que ellos puedan apoyar, que puedan hacer parte de ese proyecto. Hay otros proyectos productivos que se han iniciado, le han entregado a la población y finalmente no ha podido llevarse adelante porque la población no se ha comprometido, no se le ha podido dar mantenimiento. Entonces, igual, en un hospital también lo que se quiere saber es cuánto de pacientes en efecto se va a atender y de qué especialidad son en mayor frecuencia. En base a eso se tendrá que diseñar el hospital. Es decir, la obra no se construye para tener una infraestructura, sino para qué? Cubrir una necesidad. Así es para solucionar un problema, para solucionar un problema de la población. Puede ser un problema de educación, colegios, puede ser un problema de tránsito, caminos y carreteras, puede ser un problema de salud, hospitales, y en fin. Pero siempre se parte de un problema. Entonces, el problema está, y ahora ¿cómo lo solucionamos? ¿Será necesario hacer en realidad infraestructura o a lo mejor no lo es? En el centro del Perú estaban de acuerdo que había que construir un colegio en un poblado porque no había. Entonces contrató al especialista para que diga cuál es la mejor alternativa y el especialista concluyó que no había que construir colegios sino un puente. Porque había un río que los aislaba a dos poblaciones, se construyó el puente y en el otro lado había espacio suficiente para que vayan más alumnos. Y con eso se solucionó el problema, además de comunicar a ambas poblaciones. ¿Cómo terminó? La idea era, pensaron que el problema se iba a solucionar con un colegio y se solucionó con un puente. En cambio, cuando se ha pensado al revés, es decir, construyo la obra y después veo para qué sirve o cómo lo utilizo, entonces aparecen los problemas. Un ingeniero de Cutervo decía que cuando han asumido la nueva gestión en Cutervo se han encontrado un puente, por ejemplo, ya terminado. Y el asunto es que no se puede utilizar el puente porque no ha construido la carretera o los accesos al puente. Entonces han partido desde el otro lado. Primero hay que hacer una obra y después vemos para qué sirve. En Lima se construyó, por ejemplo, hace ya unos 3-4 años atrás, una obra por 180 millones de soles que era agua y desagüe, porque con eso se trataba de solucionar el problema que tenían la costanera, donde se desembocaban millones de metros cúbicos de agua servida, ya nos estaba asfixiando a la población de ahí. Se construye, obviamente, dijeron no es necesario que pase por el SNIP mucho tiempo, sacaron un decreto supremo, exoneraron del SNIP, se construyó la obra, 180 millones de soles, y no solucionó nada. ¿Por qué? Porque el problema no era la infraestructura de agua y desagüe, el problema era cómo arreglan, cómo procesan el agua que llegaba a la playa. Recién el año pasado se ha tenido que nuevamente concesionar a una empresa española para que le dé tratamiento y recién se ha encontrado la solución. Es decir, cuando se parte del hecho de que nos interesa la obra, entonces salimos de contexto. Entonces, es de suma importancia tener en cuenta este cuadrito para cualquier tipo de obra que hagamos. Entonces decíamos, ¿cuándo empieza un proyecto de infraestructura? Obviamente cuando una idea para solucionar el problema que queremos solucionar.
algunas definiciones rápidas, porque la clase no es del SNIP, sino de obras, pero como les decía, no es posible explicar una obra si no se lo hace en su contexto al que pertenece, que es un proyecto de inversión. Entonces lo han definido al proyecto de inversión como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o con un resultado único. Todo proyecto en realidad tiene esa característica de tener un producto único. Por eso es que cuando se hace un expediente técnico, por más parecido que sea, porque ya sea que va a ser nuevamente de veredas o ya va a ser nuevamente de asfaltado de calles, siempre se tiene que hacer su estudio de manera independiente, de manera particular, porque los proyectos siempre tienen una característica peculiar única. Temporal, los proyectos siempre tienen un inicio y un fin. El fin, ¿cuándo se da? Cuando se logra el objetivo del proyecto o cuando se cancela. No sé si ustedes han visto que muchas autoridades, muchos municipios, gobiernos regionales, incluso cuando contratan al consultor para que les haga el perfil o para que les haga la factibilidad, ponen algunas condiciones. Le voy a pagar al consultor de la siguiente manera: 30% con el primer informe, 70% con el informe final y 100% del pago cuando se declare viable el proyecto. ¿Qué mensaje le están dando ahí al consultor? Como sea, me tienen que sacar viable el proyecto. Y sin embargo, la razón por la que estamos contratando a este profesional es para que nos diga si es viable o no es viable ese proyecto. No hay razón para no pagarle si el proyecto tiene que cancelar. Igual se le tiene que pagar. Pero como se ponen estas condiciones de pagar la totalidad, si es que se declara viable, entonces le va a aumentar unas cifras para que el BAN salga positivo, para que la tasa interna de retorno sea rentable, y entonces lo inscriben en el SNIP. Todo bonito, todo contento, y cuando empiece a ejecutarse el proyecto empiezan a aparecer los problemas. Entonces, un proyecto en efecto puede no ejecutarse, y está bien. Así es el resultado. Los resultados, ya les había dicho, todos tienen su resultado particular. Ahora, y un proyecto de inversión pública, los conceptos que les he dado han sido obtenidos del manual de proyectos de inversión privada. ¿Y qué es un proyecto de inversión pública? En realidad será diferente. En algunos conceptos sí, en lo que respecta a la rentabilidad, mientras que en un proyecto privado, ¿qué es lo que buscamos? Ganancias, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Si yo pongo una planta lechera en Cajamarca, ¿cuánto tiempo voy a recuperar lo que voy a invertir? Si voy a poner una planta de procesamiento de espárragos en la costa, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi plata? En cambio, si el Estado hace una obra, no está pensando en cuánto tiempo va a recuperar el dinero, sino en qué impacto social tiene la población, cuál va a ser la ganancia en términos sociales, cómo va a mejorar esto la vida de la población. Una carretera, ¿cómo mejora la vida de la población? ¿O no mejora? Le ayuda a transportar mejor sus productos al mercado, puede tener acceso al mercado, puede a lo mejor producir o comprar fertilizantes o tener mejores accesos que le pueden ayudar a su productividad. Digamos que son una de las variables, como todas, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de proyectos de inversión pública, la diferencia con un proyecto de inversión privado básicamente está que no se ve en costos privados, sino en costos sociales. Lo mismo se busca la rentabilidad social y además fundamental, el dinero no es de la autoridad, sino de los contribuyentes. Pero a veces muchas autoridades lo manejan como si fuera suyo la plata, ¿no? Entonces le dan un mal uso al dinero que luego pues la obra no termina utilizándose para lo que se debía. El Sistema Nacional de Inversión Pública fue una creación del Perú casi impuesto por los organismos multilaterales en el año 2001. Hasta ese entonces, lo que se hacía en efecto era elaborar un expediente técnico y ejecutarse la obra. No había una etapa de pre-inversión previa. ¿Y por qué le impusieron al Perú prácticamente desde el inicio? Porque en el año 2001 no teníamos plata como tenemos ahora. Entonces, para hacer obras importantes se le tenía que pedir prestado al Banco Mundial, al Banco Interamericano, a la Corporación Andina de Fomento. Y él decía, pero yo no confío en estos proyectos que hacen.
Tú haces expediente técnico y después la obra no sirve. Necesito que hagas como cualquier otro país respetable, es decir, que primero planifique y luego ejecute. Así que si quieres que se preste plata, ten un organismo que planifique. Y sé que de Will Smith, en realidad, no, teóricamente, tiene muy buenas políticas, sin embargo, en la práctica no se ha logrado muchos avances. Basta, o de paso, decir que nuestro país es uno de los pocos países que no tiene un organismo realmente que planifique, que coordine los proyectos que ejecuta el país a nivel nacional. Chile, por ejemplo, tiene un Ministerio de Planificación. México también. Es decir, todos los países importantes del mundo tienen organismos autónomos que coordinan los proyectos a nivel nacional. En el Perú no hay eso. Cada gobierno regional, cada gobierno local, el gobierno central, cada uno va estableciendo sus propios proyectos con sus propias prioridades y muchas veces se van duplicando esfuerzos. Muchas veces se va gastando dinero dos veces, primero un gobierno regional, después el gobierno local y a veces también el gobierno central. Se ha creado ahí este plan, sin embargo este plan tiene una connotación más teórica porque quien es el que lo está dirigiendo en la actualidad es Agustín Aya, y Agustín Aya, que yo sepa, no es un gestor, no es un gerente, es un político. Entonces, estos organismos de planificación tienen que ser netamente de gestión, netamente de gerencia. Ese es un problema grave en nuestro país. En nuestro país la gerencia pública está muy deficiente, muy débil, salvo que en las instituciones que ustedes conocen como sea así, pero en las que he tenido la oportunidad de trabajar, conversar con sus funcionarios, en efecto tenemos un problema muy serio en lo que corresponde a la eficiencia. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo están las oficinas de proyectos o de programación de inversiones de los municipios, de los gobiernos regionales? ¿Cómo han sido incorporadas a su organización? En el gobierno regional de Cajamarca, por ejemplo, la OPI está dentro de la oficina de infraestructura o la oficina de infraestructura está dentro de la gerencia de proyectos. En la mayoría de instituciones a nivel nacional, la OPI, la oficina de proyectos de inversión, pertenece a la oficina de infraestructura. Y eso está mal, porque si hemos visto al comienzo el organigrama de un proyecto, el proyecto incluye la infraestructura. Entonces, cuando la oficina de infraestructura pertenece a la oficina de proyectos, entonces se lo va a ver como un todo, y se va a estar viendo siempre las variables que fueran escapar. El gobierno regional de Piura, por ejemplo, tiene un problema grave ahorita de ejecución de una obra que inicialmente iba a costar 60 millones de soles. Después del replanteo ya está en más o menos 90 millones de soles. El costo de la obra ha tenido que resolverse porque ya pasó el 50%. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿cómo es que se les fue de las manos de esa manera enorme? ¿Por qué? Porque la oficina de infraestructura, que es autónoma, casi no hizo ninguna consulta con la OPI. A la OPI lo ignoró. Si tú eres casi como un estorbo. Y la infraestructura, por su cuenta, avanzó, contrató, y obviamente lo hizo mal, y en la actualidad ha intervenido Contraloría, ha intervenido la Fiscalía, están denunciados 74 funcionarios por esta situación. Llegaron a tal extremo que el expediente técnico no contrataron mediante un concurso público, sino contrataron por un lado a un coordinador de proyectos, contrataron a dos ingenieros de mecánica de suelos, a un topógrafo, a un medioambiental, y cada uno hizo un pedacito y al final se juntó en un solo documento y hizo el expediente técnico. Obviamente, cuando el contratista recibió ese expediente, tuvo que hacer un replanteo. Como consecuencia, la obra costaba más del 50% de lo que estaba previsto en el expediente técnico. ¿Por qué? Porque la organización de este gobierno regional ha considerado que la OPI en realidad no tiene importancia, que la OPI es una intromisión, y por lo tanto había que tratarlo como tal, a un costadito. Y miren lo que le ha costado ahora. Todos los funcionarios están denunciados penalmente por todas las irregularidades que se han cometido. Pero si uno piensa desde el punto de vista gerencial, naturalmente la oficina de proyectos debe incorporar a la infraestructura dentro, porque la infraestructura es parte del proyecto. Cuando se creó el SNIP, entonces la idea era que los recursos públicos
suficiente. En un primer momento, la Dirección de Programación del Ministerio de Economía era quien administraba todos los proyectos, es decir, si la DGPM no te daba el visto bueno de tu perfil, no te podía ejecutar la obra. ¿Hasta qué año fue eso? 2004, 2005 me parece, ¿no? Y obviamente ustedes presentaban su proyecto y podían esperar 2 años para que le diera viabilidad porque no se daba trabajo. Luego se descentralizó y a cada gobierno regional, cada ministerio, cada municipio provincial en la actualidad tiene su propio office. Y la pregunta es, ¿se ha avanzado mucho a nivel de calidad de expedientes o siguen con graves problemas? Siguen con graves problemas, ¿por qué? Yo creo que una de las razones principales es el sueldo que se le paga a los profesionales de esta área. ¿Cuánto gana un jefe de infraestructura? ¿Cuánto gana el jefe de la obra? Entre 2.000 y 3.000 soles, en el mejor de los casos. ¿Y cuánto ganaría ese mismo ingeniero si fuera consultor de obra? 3, 4 veces más. Ahora, obviamente con ese sueldo que le pagan no tiene posibilidad de capacitar. Entonces dicen, no, pero que el gobierno regional o que la municipalidad lo capacite. Vamos a suponer que el gobierno regional de Cajamarca dice, tiene razón, voy a mandarlos a una maestría a todos los ingenieros de la Oficina de Proyectos de Inversión y a los demás ingenieros de infraestructura voy a mandarlos a una maestría a la UPC, voy a pagar $12.000 por cada uno y se van, hacen su maestría. Regresan, ¿se quedarán en el gobierno regional o se irán a trabajar en otro sitio? Inmediatamente se van a otro sitio porque le van a pagar el doble o el triple. Entonces hemos entrado en un círculo vicioso. Capacitamos al personal y el personal se va. Y si no lo capacitamos, entonces no hace bien su trabajo. Es necesario, es fundamental, ojalá que los políticos entiendan eso, que es importante, que para tener buenos profesionales también hay que pagarles sueldos decentes, ¿no? Si no, difícilmente vamos a poder lograr buenos productos, ya sea a nivel de preinversión o a nivel de inversión, como lo vamos a ver más adelante. Esta es la estructura en la actualidad del Sistema Nacional de Inversión Pública. Como verán, cada institución en la actualidad prácticamente tiene uno. Fíjense, tiene que haber un órgano resolutivo, es decir, quién va a aprobar el proyecto de preinversión. En la actualidad, por si acaso, la prefactibilidad ya fue eliminada, ya no hay, solamente está a nivel de perfil y factibilidad. Luego tenemos la Oficina de Programación de Inversiones, la OPI, y tenemos las unidades formuladoras y las ejecutoras. Y la Dirección General de Programación Multianual en la actualidad solamente es un coordinador, es un apoyo, aunque también puede verificar a posteriori los proyectos aprobados. Esta es la nueva estructura a nivel de preinversión. Tenemos el perfil simplificado hasta 1.200.000, perfil hasta 10 millones y factibilidad más de 10 millones soles. En su diapositiva creo que no está todo bien, así que por favor cópienlo, porque ¿qué está? Ya. No, pero los monos, porque ¿sí? Porque anteriormente lo que había era el perfil simplificado hasta 1 millón de soles, después el perfil hasta 6 millones, luego estaba la prefactibilidad hasta 10 millones y más de 10 millones la factibilidad. Pero la prefactibilidad lo han eliminado en la actualidad, de acuerdo a la directiva que entró en vigencia en abril o junio. Entonces, de repente alguna observación sobre la parte de esta inversión, que en realidad era un repaso rápido, porque no es tema del curso. Entonces, lo importante de la prefactibilidad es tener en cuenta ahí, con bastante, hacer un buen trabajo, contratar a una buena persona, a un buen profesional, a un conjunto de ellos, para que nos hagan un buen estudio de preinversión. Un día, un poco de curioso, he entrado al banco de proyectos y he descargado más o menos 30 de ellos, y de los 30, desde mi punto de vista, solamente había uno
que reunían los requisitos para haber sido declarado viable. 29 habían sido aprobados porque les dio la gana. Había perfiles de obras incluso de 4 millones de soles que se habían aprobado con la siguiente estructura de costos. Decía, costos directos 90%, costos indirectos 10%. Imagínense, dentro de los costos indirectos va a estar el IGB, la utilidad, los gastos generales. Yo no sé de dónde iban a sacar para pagar toda esa diferencia de costos que hay. Más o menos los costos indirectos estaban entre el 25 y el 30%. Había casos extremos de ahí aprobados, declarados viables con 5% de costos indirectos. Y sin embargo, está ya en el banco de proyectos, está aprobado y seguramente está ejecutado. Imagínense si eso lo contrata con su alzada, entonces todo el problema que se va a venir más adelante. Ahora, otro comentario ahí. ¿A quién se debe contratar para que nos haga el perfil o que nos haga la factibilidad? Por ejemplo, si vamos a hacer una preinversión para una obra de saneamiento, ¿a quién contratan ustedes para que les haga su perfil? ¿A ingeniero sanitario? Si van a hacer una carretera, es un proyecto para hacer una carretera, ¿a quién contratan? A un abogado. ¿Ah? Acá es así, lo contrata gente que ni siquiera está en el programa. Fíjese, y ustedes dirán, pero la pregunta es ociosa. Si es una obra de saneamiento hay que contratar al ingeniero sanitario. Si es una carretera, a un civil. ¿Están seguros? Ese es un error que así. Todo es en función al pensamiento político de la cabeza. O sea, lamentablemente técnicamente no es una buena, ¿no? No, digamos que, o sea, la pregunta es, ya ahora, olvidándonos de lo político, sino, ¿qué es lo que debería hacer? ¿A quién deberíamos contratar? A un equipo. O sea, hay una percepción un poco errada desde mi punto de vista, es que si la obra de saneamiento, entonces, para que nos haga el perfil hay que contratar a un ingeniero sanitario. Si es que vamos a hacer una carretera, un civil. Si vamos a hacer de repente una edificación, a un civil, un arquitecto. Pero no se olviden que el objetivo de la preinversión no es el aspecto técnico de la obra, sino el aspecto económico y social. Es decir, si vale la pena o no poner la plata en ese proyecto. Es decir, es un análisis económico y también es un análisis social. Es decir, de qué manera se va a beneficiar a la población ese proyecto. Yo no estoy diciendo que no debe participar el ingeniero sanitario. Claro que debe participar, porque si no, ¿cómo vamos a medir el tamaño del proyecto? Él va a tener que darnos la parte técnica. Pero la primera etapa de un proyecto es netamente económico-social. La parte técnica ya viene aquí. Cuando ya hemos definido que en efecto el proyecto se debe ejecutar, entonces vamos a la parte técnica. Y ahí sí ya los economistas, los sociólogos y todos los demás ya a un lado. Pero la primera etapa, no estoy diciendo que no participen ingenieros. Es más, puede dirigirlo. De repente, el señor puede ser un ingeniero civil y sabe hacer proyectos. Hay maestrías, especializado, sabe hacer proyectos de inversión. O sea, la idea es que quien haga el perfil, quien haga la factibilidad, conozca teóricamente y en la práctica hacer proyectos de inversión. Porque, como les digo, es un análisis económico-social. Visto esto, entonces ya tenemos nuestro perfil aprobado, ya tenemos nuestra factibilidad aprobada, entonces corresponde ahora elaborar nuestro perfil técnico, es decir, corresponde ejecutar nuestro proyecto. Mire, lo que respecta a usted lo que está manifestando, debería racionalizarse los montos para, por ejemplo, un proyecto grande que tiene que tener una factibilidad, que tiene que tener prioritario, por ejemplo, un sociólogo, un contador, un administrador, para que vea la situación social y económica, ¿no? Así es. Y al último ya tiene que entrar el profesional que va a ejecutar el proyecto y la obra, ¿no? Correcto, así es. Ahora, y justamente antes, para redondar la idea ahí, ¿y cuánto se debe pagar por un perfil? Para que me haga un perfil. ¿Cuánto debo pagar por una factibilidad?
Porque ese es el otro problema. Para que me hagas el perfil de 1 hora y 4 millones, ya te pagan, pongo ahí, 12.000 soles. Entonces 12.000 soles solamente alcanza para el jefe de proyecto. ¿Y con quién voy a contratar al topógrafo? Al ingeniero sanitario, al sociólogo. De repente necesito por ahí otro profesional. No tengo, pues no me alcanza. Pero entonces, ¿por qué lo aceptó? Bueno, pues porque igual hay que ganar algo. Y porque además, al final eso se representa en numeritos, que el banco es positivo, que la tasa interna de retorno también, y sin embargo no ha hecho ningún análisis real del proyecto. Un proyecto, es decir, un perfil o una factibilidad tiene que costar lo que tiene que costar. ¿Y cómo saber eso? Con un estudio de mercado. Es decir, primero, ¿cuántas personas van a trabajar? ¿Cuántas personas deben trabajar para elaborar ese perfil? Entonces, se darán cuenta. Sí. Al respecto, la elaboración del perfil, si bien es cierto, debe participar un equipo conjunto de profesionales interrelacionados, interdisciplinarios, o sea, que trabajen de una forma integral. Sin embargo, a la fecha, el responsable de ejecutar el proyecto, es decir, quien lo firma, siempre lo dan al de infraestructura. Y a eso es lo que a veces también es el riesgo que se corre, ¿no? Puesto que si lo hace un economista, lo hace un asesor, cada profesional debe asumir la parte que le corresponde, firmando el documento, ¿no? Actualmente debería tener a infraestructura como una de sus unidades, de modo tal que cuando se apruebe el perfil, etcétera, se va a ver desde un punto de vista distinto a la parte netamente técnica. Y obviamente si es que la entidad hace sus propios perfiles directamente, entonces se supone que tiene pues el personal calificado. De otra manera es mejor encargarlo hacia una empresa afuera, pero asegurándonos de que en efecto sean personas que sepan hacer su trabajo, que hayan tenido experiencia, que estén capacitados para hacer ese tipo de proyectos. En realidad, la obra que nace con un perfil malo, que nace con una factibilidad mala, ya con seguridad va a tener problemas en el futuro, sobre todo a nivel de costos. Sobre todo a nivel de costos va a tener problemas más adelante. En la etapa intermedia de la estructura de un proyecto está la etapa de inversión. ¿Y qué se hace en la etapa de inversión? Se elabora el expediente técnico y se ejecuta la obra. Y entonces uno tiene que preguntar, ¿y cómo lo vas a ejecutar el proyecto? ¿Por contrata o por administración directa? Fíjense, ahí aparece ya un aspecto importante. ¿Cuándo se va a decidir hacer una obra por administración directa? ¿En la elaboración del expediente o cuando se hizo el perfil? ¿O cuando se hizo la factibilidad? ¿Cuándo van a decidir ustedes que se haga por administración directa o por contrato? ¿Con el expediente terminado o con el perfil? Suponiendo que esa es la pregunta que le van a hacer, que vale 20 puntos para... Porque si con punto fiesta ya ver el perfil. El perfil sería... ¿Por qué es el perfil? se supone que ha sido evaluado la capacidad de administración, que si tiene suficiente recursos, maquinaria, texto, de ejecutar la obra. Caso contrario, se hace... Correcto, es por razón de costos. Es decir, yo cuando hago mi perfil, cuando hago el perfil, entonces, por ejemplo, nosotros obviamente tenemos nuestra estructura de costos expediente, ¿no es cierto? Costos directos, costos indirectos, y acá está pues, la mano de obra, está los materiales, está equipos, y acá está pues gastos generales, utilidad, IPD, terminal, ¿cierto? Entonces, esto si fuera por contrato. Sin embargo, si ya lo hacemos por administración directa, parte de esto ya lo tiene la entidad. Entonces, la mano de obra podría ser también que lo tenga una parte. De los gastos generales ya no se va a incluir en gastos de qué? De garantías, por ejemplo, de licitaciones. No se va a incluir IGB, tampoco utilidad. Entonces,
cuando se le haya dado la información al profesional que va a hacer el perfil, yo le tengo que decir, por si acaso para este proyecto tengo tanta maquinaria, tengo los profesionales, y en consecuencia tú dices si me conviene hacerlo por administración directa o me conviene hacerlo por contrato. Pero ahí tiene que ya decidir, porque además, en efecto, la norma de presupuesto y la de Contraloría dice que para hacer una obra por administración directa, la entidad tiene que tener el personal profesional y técnico, por un lado, y también la maquinaria. Y en lo que corresponde al pago de mano de obra, si lo van a hacer por administración directa, este personal, estos obreros, ¿van a ganar lo que gana un obrero de construcción civil o no? Debería. El problema es que no podría. ¿Por qué? Porque el Estado tiene regímenes laborales propios. O está en planilla con la 276, 728 o K. No hay otra forma de contratar para el Estado, para que trabaje para el Estado. Entonces, por lo general van a ganar el jornal del local, de la localidad. Y es mucho más barato que de construcción civil. Entonces, todos esos datos nos dan a entender, por ejemplo, que si tenemos y hay equipos, si tenemos profesionales, seguramente vamos a concluir que es mejor hacer la obra por administración directa. Porque la obra por administración directa, el objetivo es que me va a salir más barato, por contrato, más barato. En la práctica ustedes estarán diciendo eso es cierto. Sale mucho más caro, se hace mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque la administración directa, muchos políticos lo han visto como una forma de pagar favores electorales, ¿no es cierto? Yo soy, por si acaso, catamarquino también, de más allácito, como decía, de Telendín. Y en Telendín, por ejemplo, me han contado que el alcalde lo que hace es contratarlos un mes a un montón de gente. Y ellos a su vez son su soporte político cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, por eso a veces obras por administración directa y lo está contratando así, mensual, un mes así, un mes así, un mes así y así. Y la gente un poco está contenta, y por lo menos una vez al año me han contratado. Pero también la Contraloría, por ejemplo, ha hecho una investigación y ha determinado que casi el 95% de las obras por administración directa no se han liquidado. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando se han puesto a liquidar, se han dado cuenta que han volado un precio. Entonces, si lo liquidamos, nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces, a veces la Contraloría que se dé ese trabajo, como no tiene personal, entonces no le están haciendo. Las pocas obras nomás que se han animado, obviamente han encontrado que los costos son mucho más altos, que la calidad de la obra no es la que correspondía, y en fin, y los han denunciado penalmente, obviamente, a los profesionales. Pero eso era un paréntesis para obras por administración directa, porque las obras por administración directa no se rigen por la ley de contrataciones, por si acaso. Un día me llamaban de un municipio, me decían, señor, que mire, tengo un problema con la ampliación de plazo, ya se me acabó el plazo, ¿cómo lo voy a ampliar ahora? Me decían, ¿me puedo basar en el reglamento ahí que el residente me pida, que anote en el cuaderno de obra, y yo voy a evaluarlo y tiene 15 días para aprobarlo? Yo decía, no te puedes regir por eso. ¿Pero por qué? Me decía, ¿y entonces en qué norma no me rijo? No hay normas legales. Así que si quieres ampliar todo lo que quieras. Y me decía, pero ¿cuál es el parámetro? El parámetro es que la obra sea más barata. Ese es su parámetro. Me decía, ¿y los adicionales? ¿Cómo lo voy a probar los adicionales? ¿También me rijo por el 15%? Si es más del 15% le pido autorización a Contraloría. Tampoco. No se aplica la ley de contratación. ¿Qué norma regula las obras por administración directa? La ley del presupuesto, que tiene un artículo que dice que para hacer obras, en realidad no dice obras por administración directa, dice para hacer ejecución presupuestaria directa, dice la ley del presupuesto, la ley 28.411. Dice, la entidad debe tener el personal técnico profesional y además la infraestructura, maquinaria, equipos, ¿no? Y obviamente que salga más barato. Y toda esa norma está representada en una resolución de Contraloría del año 1985, creo que es la 88, resolución 88 del año 1985 de Contraloría. Estas dos normas son las que se aplican a las obras por administración directa.
Obviamente para comprar materiales de construcción, ahí sí se aplica la ley de contrataciones. Yo voy a hacer una adjudicación directa selectiva para comprar cemento, se aplica la ley de contrataciones. Voy a contratar agregados y es más de 10.800, también tenemos que aplicar la ley de contrataciones. Si es una obra sanitaria, de repente van a comprar tubos, etcétera, y más de 10.800 también harán una adjudicación directa selectiva a lo que corresponde. Pero para el resto no se aplica la ley de contrataciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es recomendable? Que las entidades tengan una directiva interna, una directiva propia, de modo tal que ahí se plasme cuáles van a ser los procedimientos para ampliaciones de plazo, para adicionales, cuáles son las labores del residente, del inspector, etc. En una obra para administración directa hay supervisor o no hay. No hay. Tiene que haber inspector, ¿no hay? Porque se supone que el inspector es trabajador de la entidad. En cambio, el supervisor, a él lo contratamos por un proceso de selección de afuera, es un externo. En cambio, el inspector es personal de la entidad, no hay supervisor, tiene que haber inspector, porque no se olviden que el personal técnico y profesional tiene que trabajar para la entidad. Por lo menos lo tendrán que contratar a través de un contrato de administrativo de servicios, un cargo, si no lo quieren poner en planilla. O bien está en planilla o bien cargo. No puede tener otro tipo de contrato el inspector o el residente. Bien. De obra por administración directa, no más. Entonces, suponiendo que ya hemos descartado la administración directa, vamos a la otra alternativa. Vamos a ejecutar nuestro proyecto por contrato. Y ahí tenemos estas alternativas. Primero hacemos nuestro expediente, o si no, el expediente y la obra juntos. Y si requiere equipamiento, podemos hacer expediente, obra y equipamiento. Esas son las modalidades de ejecución que hay. ¿Cuál eligen ustedes? ¿Cuál les parece a ustedes que es más beneficioso? Desde mi punto de vista es mejor hacer primero el expediente y después hacer la obra. Hay muchos que han dicho, no, queremos ahorrar tiempo, vamos a elegir el concurso oferta. Y eso, en la mayoría de casos, ha tenido problemas, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿qué es el concurso oferta? Cuando el mismo contratista hace el expediente y él mismo ejecuta la obra. ¿En base a qué va a hacer el expediente del contratista? ¿Al perfil o a la factibilidad? Ahora, la llave en mano, ¿cuándo es llave en mano? Cuando la obra quiere equipamiento, por ejemplo hospitales, por ejemplo colegios, universidades, que cuando necesita equipamiento la obra, se elige llave en mano. Llave en mano deriva de la construcción de departamentos, es decir, yo mando a construir mi departamento llave en mano, el día que me entregan mi departamento, me entregan mi llave, abro el departamento y no solo está acabado, sino está amueblado, está listo para vivir, está mi muebles, está mi cocina, está mi cama, mi televisor, está listo para usar. Entonces llave en mano, entiéndase así. Hospital, se construye un hospital llave en mano, entonces el día que se inaugura, al día siguiente se sientan los médicos, las enfermeras y todo el mundo y empiezan a atender. No va a haber un periodo de equipamiento. Colegios igual, puede ser establector llave en mano y ya ponen su ecran, su proyector y todo lo demás nos dejan listo para utilizar, ¿no? Y la otra pues es ejecutar primero elaborar el expediente y luego la obra. ¿Cuáles son las desventajas del concurso oferta? Primero, que de acuerdo a ley debe ser a suma alzada. ¿Y qué significa la suma alzada? Monto fijo. Pero fíjese que la suma alzada tiene la propia ley de contrataciones dice que para elegir este sistema de contratación se requiere dos condiciones. Una, que se sepa la cantidad y la otra, que se sepa la calidad. La pregunta es,
Cuando ustedes tienen un perfil, ¿ya saben la cantidad exacta de las partidas que van a ejecutar, de los metrados? No se saben.